Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así que habite bien, pero porque estamos habitando en armonía con su hermano. Amén. Mire qué bonito el título del mensaje de hoy. Cuidado con los milagros. Todos sabemos que un milagro es un hecho extraordinario que no tiene explicación por la ciencia, no tiene ninguna lógica. Ese es el concepto de lo que es un milagro. Pero antes de empezar a desarrollar este mensaje, quiero advertir que este mensaje no es apto para religiosos. Aclarando que el religioso no es solamente aquel que se aferra a una tradición o forma de hacer las cosas esquemáticamente, como el fariseísmo, por ejemplo, entre otros ejemplos que yo podría poner, sino a aquellos que también han utilizado algún método que les ha sido funcional para manipular masas, para mover masas, y que fuera de esa manera sus ministerios se derrumbarían. Me refiero a métodos que tanto usted como yo sabemos que no son métodos de parte de Dios. De ese punto yo no quiero ahondar. A buen entendedor, pocas palabras. Pero quiero que antes usted tenga el oído abierto de parte de Dios para entender lo que Dios ha puesto en mi corazón. De igual manera yo quiero aclarar que soy un ferviente creyente de los milagros. Porque yo no puedo decir cómo es posible que alguien que profesa la fe de Jesucristo y en Jesucristo y ha predicado de milagros, hoy está diciendo que hay que tener cuidado con los milagros. Amén, así es. Por si alguien quiere rasgarse las vestiduras o ya se las rasgó por el hecho del título de este mensaje. Yo clamo para que los milagros sucedan. Usted y yo estamos aquí clamando los miércoles. Clamamos antes de cada servicio. Amén. Y yo clamo para que Dios se manifieste por medio de ellos en su iglesia. Tanto como en la iglesia, como cuando tú sales a las calles y oras por algún enfermo o alguna persona que está pasando una situación difícil. Que Dios se manifieste ahí. Yo creo en milagros porque yo creo en Dios. Yo estoy totalmente consciente que muchas personas solo van a poder creer solamente viendo milagros. Así es. Pero nuestro deber como iglesia, como predicadores, porque todos somos predicadores, es que conozcan y amen a aquel que hizo el milagro y sobre todo que le siga fielmente. Me estoy refiriendo a Jesús. Amén. Yo veo un gran peligro en la iglesia moderna, ya que la iglesia moderna se está volcando a cosas que solamente le mueven las emociones y los hace adictos a los eventos y se han olvidado el verdadero propósito de ir a la casa de Dios. Así es. Yo disfruto las alabanzas. Acabamos de terminar un tiempo de júbilo, de gozo, de adoración y alabanza. Disfruto también de los eventos. No es que no me guste, no crean que soy un Grinch, a mí me gusta. Pero eso no es lo más importante. Jesús dijo acerca de su casa, que su casa sería llamada como casa de oración. Y no solo en el momento o en el tiempo que Él lo estaba diciendo. Isaías dice que para todos los pueblos. Jesús dice para todas las naciones. Y estamos hablando de un tiempo cuando se decía eso, que el Evangelio no había llegado a todas las naciones de la tierra. Así que ese Evangelio se tuvo que haber dado a conocer a todas las naciones de la tierra. Ha llegado tan lejos hoy que cada rincón del mundo, ahora con la tecnología, cualquiera puede ver este mensaje, cualquiera puede ver el mensaje que guste. Así es. Así que creo que ese mensaje de que la iglesia sea casa de oración no pasó de moda. Para algunos tal vez sí. Tal vez para algunos la iglesia es como una discoteca cristiana, de repente. De repente para algunos la iglesia es un punto de reunión para conseguir novia, de repente. O de repente la iglesia es un punto donde de repente cae algo del cielo y suple mi milagro, no sé. Amén. Yo no sé cómo es conocida la iglesia donde tú te congregas, digo para los que nos están viendo en las redes sociales. Amén. Pero quiero que esa iglesia se llame iglesia porque es casa de oración. Como casa de oración.
Amén. Una iglesia que ora. Velad y orad para que no entréis en tentación, nos advierte la Biblia. Amén. Y no ser una iglesia emocionalista. Yo he estado en iglesias que me han invitado que cuando llego veo tanta manifestación y hasta me asusto. Tanta gente ahí temblando y haciendo cuantas cosas. Nada en contra de eso. Pero digo que eso no es lo primordial o no es lo esencial de las reuniones. Y anda alguien con el micrófono ahí viendo quién está queriendo profetizar y le da el micrófono o le pone el micrófono. Así dice el Señor. Y yo no estoy en contra de la profecía. Yo creo en los profetas y en la profecía. Para que no me malinterpreten. Fue en una ocasión. Fui en una segunda ocasión y lo mismo. Andaba siempre el del micrófono, viendo quién. Yo creo en las manifestaciones y espero manifestaciones visibles de ángeles en este lugar. Yo quiero ver personas que no tengan un brazo y que le crezca. Yo quiero ver personas que no vean, que vean aquí. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero ver ciegos viendo, o sordos oyendo, cojos saltando, muertos resucitando. Yo lo quiero ver. Solo estoy haciendo una aclaración. Pero que usted tiene que tener cuidado con los milagros. Yo hace un par de años vi un video de un pastor que me llevó a mi infancia. Yo recuerdo que en la escuela donde yo estudié llevaron un circo y en el circo había un mago. Y me recuerdo que el mago hizo un truco que nos sorprendió a todos. ¿Por qué? Porque agarraba líquido, agua, y le echaba en un frasco y esa agua se volvía roja. Después el agua roja le echaba otra vez en otro frasco y se volvía blanca, cristalina. Y todos, wow, ¿cómo hace ese truco? Y cambiaban de colores, ¿verdad? Pero hace un par de años vi el mismo truco en una iglesia. Lo único que usaban una copa. Dijeron, vea, este vaso de agua ahora se va a transformar en vino. Y empezó a echar el agua ahí en la copa y se puso rojo y la gente enloquecía. Digo yo, ese truco es viejo. Pero la gente se emocionó y dije yo, ese es un peligro de la iglesia en esos últimos tiempos. Así es. Y que nadie quiere advertir, yo tengo que advertirlo, por favor. Amén. Yo no puedo ser el de oídos sordos ante lo que Dios pone en mi corazón, no puedo. Pero quiero advertir que hay mucha iglesia que se está basando solamente en lo que ve. Así es. Y no buscan a Dios por la naturaleza de lo que Él es, sino por lo que Él hace. Amén. Para poner un ejemplo más claro, hay quienes se enamoran de los artistas y no de la persona que es ese artista. Bueno, en lo secular se ve cuántos artistas se han casado y se han divorciado, se casan y se divorcian. Artistas que muchos aún dentro de la iglesia quieren ser como ellos. Pero cuando se casan con esa persona se dan cuenta que no es lo mismo ver al artista que está ahí arriba que al que convive con usted. Así es. La arrogancia, la altanería, el menosprecio. Y cuánta cosa esa gente, aún siendo famosos entre ellos, se menosprecian. Pero lo que la farándula vende, eso es lo que a mí me gusta y lo quiero traer a la iglesia. Porque es atractivo, me gusta. Creemos un ambiente para que los jóvenes se sientan cómodos. Yo no sé si los jóvenes se van a sentir cómodos con los mensajes que yo doy, pero yo no puedo decir, voy a acomodar algo para que suene buena onda, para que suene así que el hermano no es tan sacatón, no es tan duro. Él es flexible. Perdonen, pero no. Y si no me quieren perdonar tampoco, no importa. Amén. Mi padre, Naum Rosario, estaba compartiendo hace poco que sobre el tener cuidado de eso, de esas cosas. Pero se hablaba sobre una mujer, esposa de un pastor, estaba ahí al lado de una persona y el pastor estaba predicando. El pastor es efusivamente predicando tan maravilloso. Y la esposa del pastor dijo, a mí me gustaría casarme con ese hombre. Y le dice, no, pero si usted es la esposa de él. Sí, pero el hombre que yo veo ahí arriba es diferente al hombre con el que yo convivo. Porque en la iglesia cualquiera, ¿no? Así es. En la iglesia cualquiera es aleluya, le salen las alas a usted.
afuera se le cambian alas de murciélago. Y salen cuernos por ahí, por diferentes causas. Pero nos enamoramos muchas veces de una figura, de una estructura. Y a veces decimos, es que aquí es bien cómodo, me gusta la banda que toca. Entonces tú aquí vas a la iglesia. Yo voy a buscar a Dios, enfócate entonces en Dios. No me canso de repetir las palabras que Dios ha dicho, que su pueblo de labios le honra. ¿Usted cree que solo se quedó en el Antiguo Testamento? No. Corrígame usted, ¿acaso no está pasando en este tiempo? Sí, amén. Véalo, por favor, solamente salga. Yo sé que usted se mantiene orando y no ve nada más, pero salga un poquito y mire. Hay gente que son adoradores de la adoración, adoradores de la alabanza, adoradores del templo donde se congregan, hablando de la estructura. Y algunos hasta son adoradores del propio pastor. Así es. Es que ese pastor tranquilo. Me gusta cómo predica porque me hace llorar. Conmigo de repente hasta te vas a enojar. Pero es necesario. Porque cuando Cristo tenía confrontación con los fariseos, los saduceos y los escribas en sus señores, los hacía enojar. Sí, amén. A ellos los hacía enojar y a los discípulos los hacía preocuparse. Porque los discípulos se iban y decían, ¿cuán dura es esta palabra? ¿Cuán dura es esta palabra? Y Jesús les decía, ¿ustedes también se quieren ir igual que ellos? ¿Ustedes también se quieren ir? Amén. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Y el negarse a sí mismo tiene que ver con el hecho de que si hay algo que a mí me guste o me disguste, no importa. Yo estoy en un proceso de muerte. Amén. Porque si vivimos, para Él vivimos. Amén. Y lo otro también, para Él. Amén. Gloria a Dios. Aún se olvidan de lo que dijo el apóstol Pablo. Y Pablo tenía mucho que perder. De hecho, perdió mucho, perdió reputación. Una buena posición delante del gobierno en ese tiempo. Y él dijo, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de mi fe. ¿En quién estás poniendo tú los ojos? Aleluya. Amén. Aleluya. Yo les ponía el ejemplo de lo que yo vi en la escuela y lo que vi. Milagro, convirtió el agua en vino. ¡Wow! Cuando hicieron las bodas en Caná de Galilea, ¿acaso se agregaron más discípulos por haber convertido el agua en vino? Ni la misma María, que había visto y sabía que iba a hacer ese milagro. Más bien andaba buscando cómo sacarlo. Mira, Jesús dice a tu mamá y tus hermanos que te buscan. Aún a los 12 años, él tenía claro el propósito y era predicar el evangelio. Para eso vino y era su enfoque principal. Amén. Ahí aclaró que los negocios de su padre tenían que estar. Y cuando le llegaron a buscar su madre y sus hermanos, ¿qué dijo él? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Aquí mi madre y mis hermanos, dijo. Qué desobediente Jesús, ¿verdad? No le hizo caso a la Virgen María. Puesto los ojos en quién. Hay que tener claro para dónde vamos nosotros. Si uno no tiene claro para dónde va, cualquier viento lo lleva. Por eso es que la Biblia advierte, llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombre que con astucias aplican o implementan artimañas del error para engañar. Amén. Yo quiero poner un ejemplo en la Biblia, porque va a decir usted, y ahora no vamos a hablar de Biblia. Ahora vamos a Hechos, capítulo 8, Gloria a Dios. del versículo 9 al 24. Vamos a hablar de Simón el mago. Si lo encuentra, diga Simón. Vamos a hablar de Simón el mago. Simón, quien era un samaritano contemporáneo de los apóstoles. Dice del 8, del 9 al 24, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria,
haciéndose pasar por algún grande. Mire el currículum de este hombre. Él había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por alguien grande. A este oía atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Cualquier coincidencia, ahí está usted entendiendo lo que está pasando hoy. Ese es el gran poder de Dios. La gente muchas veces puede estar engañada creyendo que algo es el poder de Dios y no lo es. Así es, amén. Leamos ahí despacio. Él se hacía pasar por algún grande. Todos lo oían atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Está bien, vuelvo a repetir, yo creo en los milagros, yo creo en las cosas extraordinarias que Dios hace, pero Él no es el foco principal. Pero tenga cuidado, porque hay engañadores que también saben imitar a Dios. Hay engañadores que saben imitar a predicadores. Así es, amén. Varios predicadores que son amigos en Facebook me van a dar dislike. Amén. Les había engañado por mucho tiempo, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Aquí hay una advertencia, porque había un negocio posiblemente en quiebra. Pero mire qué interesante, dice el 13, que también creyó Simón mismo. Simón se volvió parte de la iglesia. Y habiéndose bautizado, también Simón se bautizó Simón. Estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y los milagros que se hacían, él estaba atónito, él estaba sorprendido. Oh, mira, si tú sabes trucos, podrías decir: bueno, ese truco ya me lo sé, ya sé cómo se hace. Pero ¿por qué un mago se sorprendía de lo que hacían, de las señales que hacían los discípulos del Señor? Él se quedaba atónito. Él no entendía lo que estaba pasando. No era lo mismo que él hacía. Por eso es necesario que se levanten hombres y mujeres que hagan lo que aquellos fraudulentos hacen y reconozcan que lo que ellos hicieron era fraude, y ahora volteen a ver y digan: yo quiero, pero de forma correcta. Ahora vamos a leer esa parte. Se tienen que levantar hombres y mujeres con el verdadero poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, ¿quién vio? Simón andaba ahí. ¿Por qué? Porque era parte de la iglesia. Amén. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Hay un problema de mal entendimiento. Amén, aleluya. Y eso se da en este tiempo. Así es, amén. Hay gente que le pone precio a su milagro, cuando ya Cristo pagó el precio por usted. Amén. Gloria a Dios. Hay gente, predicadores, que si no le dan una ofrenda de tal monto, de tantas cifras, ellos no van y no predican. Hay evangelistas que Dios los usa en señales y milagros, que si no le dan los caprichos que ellos quieren en un hotel de tal forma, necesito que sea este ambiente, y necesito sobre todo que la ofrenda sea de este. Mira, ¿cuántos milagros tú quieres que yo haga? Porque recuerda, si hago más de tantos milagros, la ofrenda te va a salir más altita, porque la unción, Aleluya. Bueno, yo dije, cualquier parecido, usted puede descubrir cuál es una realidad. Les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder. Él estaba acostumbrado de cómo él chantajeaba a la gente por hacerle alguna señal. Él sabía cómo manipular. Amén.
Él sabía que con la plata baila él. Entonces él creía que los discípulos también iban a bailar ese mismo ritmo. Dame a mí también ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Así de fácil. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Ay, hermano, no le hable así al hermano. Que el dinero perezca contigo. Aquellos que quieren comprar el milagro de Dios con dinero, ese dinero perezca junto contigo. Y qué mal mensaje, porque al final recogemos las ofrendas, ¿verdad? Ya lo desmotivé a usted. No importa. Dios es mi proveedor. Dios es el que va a proveer que paguemos este local. Amén. Gloria a Dios. Y le dice que perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces le manda a hacer algo que yo también mando a hacer. Arrepiéntete pues de esa tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Bueno, primero arrepentid. O sea, ya te están diciendo que lo que tienen que hacer. Ellos pueden rogar, ruega por nosotros, pueden rogar, pero tú te tienes que arrepentir de lo malo que estás haciendo. Y ahora me estoy enfocando directamente a los que manipulan dentro de las iglesias. Mira, aplícate. ¿Quieres que tu iglesia crezca? Yo tengo el método. Yo tengo la forma y vas a ver cómo. Iglesia llena, sin Espíritu Santo, sin Dios ahí. El apóstol Pablo también tuvo que enfrentar una situación que provocó un gran castigo a él y a un discípulo llamado Silas. Pero ellos no tuvieron miedo. Hay un sistema religioso que hay que confrontar y hay que derrumbar, porque ha hecho demasiado daño. Y hay muchos pastores que han caído en esa misma trampa. Mira pues cómo tienen la capacidad de la manipulación, que tienen una elocuencia y una facilidad en lo cual se han esmerado para aprender y usan la misma palabra para manipular. Este año Dios te va a sorprender. Este año Dios va a suplir todas las necesidades por las cuales tú has estado creyendo durante todo este tiempo. La gente tiembla, la gente dice, pero lo que sucede, yo que veo un problema ahí, yo no estoy diciendo que yo no crea eso, pero primero arrepiéntete. Se ha sacado de las iglesias el hecho de que la iglesia se prepare así como la novia del Cordero. Se ha sacado de eso de las iglesias porque hay temor que se te vacíen. Y prefieres decirle que es algo que suene bonito y que te motive y que diga, oh, me hizo salir motivado y hinchando el pecho. Yo prefiero decirte, siéntate y vamos a platicar. Hijo mío, dame tu corazón. Sé como David, límpiame más y más. Tú te atreverías a decirle al Señor, límpiame más y más. Y te va a quitar cosas que vas a tener que llorar porque te las va a tener que quitar. Amén. Dios se levanta y vas a ver a tu familia bendecida y prosperada. Dios, yo siento la presencia. Vas a ver ahora, tómalo. Y la gente en la casa tiembla. Yo te digo, siéntate y platiquemos. No caigas en la trampa del diablo. Amén. Escucha la voz de Dios, lee tu Biblia. Amén. Y no solo leas lo que te conviene. Amén. Hechos 16. Estamos en Hechos. Un libro fuerte. Un libro que marcó la historia del cristianismo. Porque ahí fue donde se derramó el Espíritu Santo y empezó a haber un levantamiento de la iglesia y establecerse lo que Dios quería. Del 16 al 24 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, ¿a dónde iban? Qué interesante. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Adivinando. Hay gente que te sabe adivinar, ¿eh? ¿Usted cree que en la iglesia no hay espíritu de hechicería y de adivinación? Sí lo hay. Por eso yo te estoy advirtiendo que tengas cuidados con los milagros. Porque hay cosas que se parecen pero no son de Dios.
Esta muchacha tenía un espíritu de adivinación y ganaba dinero. ¿Usted cree que alguien tonto le pagaría dinero a alguien que no le adivinara su futuro o su vida? Hay demonios que se involucran. ¿Usted sabe que el diablo no conoce tu vida? Hay demonios asignados para ti, Sí, amén. que le van con el chisme. Y quien sabe oír, no la voz de Dios, sí sabe oír la voz del diablo, le va a contar el chisme a la gente y la gente, wow. Y caen en ese espíritu, manipulados el espíritu de adivinación. Dice, daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, esos hombres siervos de Dios Altísimo. Mira que esa mujer tenía revelación. Así es. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que nos anuncian el camino de salvación. Ella le estaba ayudando a predicar a ellos. Una mujer que estaba atrapada por el espíritu de adivinación. Amén. Si Dios usó una mula, va a usar a cualquiera para que se glorifique Dios. Amén, así es. Y esto lo hacía por muchos días. Miren qué interesante que esta mujer lo que estaba haciendo. Iba detrás de los discípulos diciendo, ellos anuncian la salvación, estos son grandes hombres de Dios. No lo hizo solo en ese momento. Ahí dice que lo hizo por muchos días. Amén. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, porque sabía que había un espíritu de adivinación, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Aleluya. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias o de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Mira que mientras la mujer anunciaba que ellos eran predicadores de la salvación, no había ningún problema. Amén. Hay mensaje de salvación acomodado. Levanta tus manos, recibe al Señor, ya eres salvo, siempre salvo. Cuidado con eso. Hay un movimiento ahora de judaizantes que te asustan solo por decir Yeshua HaMashiach. Pues dice, wow, el hebreo. Maestros del griego y del hebreo. Wow, ellos dicen y hablan de la Torah, de la Tanaj. Y ahí andan un montón de evangélicos judaizándose, queriendo guardar el sábado, hasta queriendo circuncidarse también. Amén. Siguiendo cosas que no nos corresponden a nosotros, como pueblo gentil, sino que a los judíos. Pero ahí andan, porque a veces tenemos comezón de oír y nos gustan las señales. Mientras aquella mujer por muchos días andaba detrás del apóstol Pablo y Silas, diciendo, esos son grandes hombres de Dios, está bueno, está bien. Pero cuando esa mujer fue liberada, ahí sí se puso al brinco, diría alguien por ahí, el comerciante que comerciaba con ella. Entonces los prendieron y los trajeron al foro de las autoridades. El 20 dice, presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Aleluya. Estaba entre samaritanos, y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer. ¿Cómo qué? Como liberarte a la que tenías allí, usando como bruja, divina, hechicera. Esas eran las costumbres. Que no es lícito recibir ni hacer, pues nosotros somos romanos. Y se golpeó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, Amén. Aleluya. ellos llegaron y predicaron el evangelio. La mujer anunciaba de que ellos tenían un mensaje de salvación. Ahora, aquellos pueblos a los cuales fueron enviados para la anunciación de ese mensaje, ahora lo estaban azotando. Ahí en Roma. Se golpeó el pueblo contra ellos. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel. No bastó con haberlos golpeado. Los echaron en la cárcel. Iglesia, ¿tú estás dispuesta a anunciar un evangelio o un mensaje a liberar demonios o endemoniados a cuesta de lo que sea?
te echen a la cárcel y que te azoten. Le echaron en la cárcel. Mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Estamos viendo dos historias bíblicas que tienen una semejanza y es la liberación de alguien. Pero a mí me parece interesante de que a la gente le gusta seguir cosas supersticiosas. Le gustan las fantasías. Por eso es que el universo Marvel pega mucho. Por eso es que Hollywood pega mucho. Porque te presentan cosas fantásticas. Yo me sorprendo cuántos millones de millones recolectan por una película. La gente no tiene para comer, pero quieren ir a ver el estreno de tal película. Y lo que le van a presentar son cosas fantásticas. Si estás suponiendo algo en mí que no me gustan las películas, tiene toda la razón, no me gustan. Es muy raro que yo vea películas. Son muy predecibles y cuando las he visto digo, yo sabía que iba a pasar eso. Te aseguro que va a perder el mano, le digo. Pero nos gusta que nos hagan señales, que nos hagan milagros para nosotros poder creer. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo agradezco a Dios porque yo busqué a Dios. Yo me acerqué a Dios, no por una necesidad de un milagro. Yo bendigo a Dios y digo, Señor, gracias, porque yo te amé a ti directamente, porque tú eres mi Dios. ¿Quiere que le cuente un poquito? 2 años estudiando con los testigos de Jehová. Antes de estar estudiando con los testigos de Jehová, fui muy buen católico, me iba en ayunas a las misas. Me aprendí muy bien el catecismo. Di la primera comunión, digo, para que los que creen que yo tal vez no conozco de lo que estoy hablando. Amén. Y no quiero atropellar a ninguna creencia, solo estoy contando mis testimonios. Fragmentos. Al año siguiente de haber dado la primera comunión, me fui a ayudar a dar clases de catecismo. Y era bueno para ir a las procesiones. No me ponían a cargar porque estaba pequeño. Pero había una necesidad de encontrar a Dios en mí desde pequeño. Estudié con los mormones también. Conozco. Lejos de todo título de evangélico, de maranata, de pentecostal, de mormón, de católico, no importa. Lo que usted necesita es encontrar a Dios y quedarse con Él. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas van a ser añadidas. Los milagros van a llegar posteriormente. Pero el problema que tú tienes es que muchas veces quieres esperar señales para poderle creer a Dios. Te quiero decir que hay métodos que son realmente de Dios, para volver un poquito al principio y no desestimar nada de lo que estén haciendo en otras iglesias o aún en Maranata mismo. Hay métodos que son directamente de parte de Dios. Amén. El problema es que tú cambias a veces a Dios por el método. Ese es el problema, porque hay buenas formas de hacer evangelismo, hay buenas formas de transmitir un mensaje. Por ejemplo, yo estoy usando las redes sociales para hacerlo. Pero si yo me vuelvo y endioso las redes sociales, y si pienso que todo en las redes sociales es para tener like, para tener más vistas, entonces en mí hay un problema. Se crea un problema. Yo tengo que buscar a Dios, sea que no tenga las vistas o las visitas que yo quisiera tener, que las tenga o que no las tenga. Mi fe, mi fundamento tiene que estar establecido en Dios. Pero entonces estoy hablando de que hay métodos que son de Dios, pero nos enamoramos más del método que del Dios que dio el método. Amén. Tienes que tener en cuenta que van a haber gente con un espíritu fariseo que aún escuchando a Jesús hablar, aún viendo los milagros que él hacía, no iban a creer. Porque hay corazones que están bien duros. Hay corazones, como decía alguien por ahí, que ya no le entra ni el cuento de la caperucita roja. Nadie los conmueve, nadie los mueve. Lo que le molestaba a los fariseos es que cuando Jesús predicaba, la gente buscaba a Jesús.
buscaba a Jesús y se alejaba del templo donde pues llegaban, ya a esta reunión hubo poca gente, entonces no hubo tantas ofrendas. Entonces los fariseos se iban a enojar, por supuesto, los saduceos, los sacerdotes. Pero se sorprendían cómo eran cambiadas las vidas por medio de la palabra de Jesús. Amén. Y tanto así que estaban dispuestos a dar sus vidas por la misma palabra que habían recibido. Ya voy culminando porque no quise hacer un mensaje largo. ¿Se recuerdan del ciego Bartimeo? Ok, Bartimeo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero a Bartimeo solo le fue suficiente la fe para su milagro. Por ponerlo a él entre muchos ejemplos, que creyeron por lo que necesitaban en ese momento, por lo que querían. Pero ¿qué pasó después? Cuando Jesús suple tu necesidad, ¿qué haces tú? ¿Te das la vuelta y buscas tus propios beneficios? Amén. Amén. Recibo mi milagro de parte de Dios, pero después ¿qué hago? Mi pierna estaba mala, Dios me la sanó, ahora me voy a las fiestas a parrandear. Porque se enamoraron del milagro y buscaron por una necesidad al que daba o suplía esa necesidad. Y eso es un problema dentro de la iglesia. Hermano, no sentí nada, no estuvo Dios. Dios estuvo aquí aunque no haya sentido nada. Amén. Así es. Ten cuidado con las señales y los milagros, por favor. Amén. Por eso tantas apariciones y la gente creyendo en cosas, rindiéndole culto a algo que no es de Dios. Porque viven por las señales. Aleluya. Juan capítulo 6, del 25 al 27. En el tiempo de Jesús también había las malas costumbres de querer ver señales para creer. Jesús sabía que a él lo seguían por las señales. Él estaba consciente de eso. Juan 6, del 25 al 27, dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijo: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis. Miren que recuerde que Jesús, Dios, escudriña la mente y los corazones, y dice: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Anteriormente había multiplicado los peces y los panes. Aleluya. Y viene y le hace la advertencia que yo quiero hacer también a la iglesia de hoy. Trabajad no por la comida que perece. Todo lo que usted come va al estómago, del estómago usted sabe que va a la letrina. Dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Jesús es el pan de vida, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Jesús dijo: yo soy la puerta. Otros andan tocando otras puertas. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera. Otros se andan alimentando de otras supuestas vidas. Amén. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Otros andan comiendo otro tipo de pan. Apocalipsis 2, del 1 al 5. Gloria a Dios. Eso es un mensaje de la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, pon tu nombre ahí entre paréntesis, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. ¿Alguno de acá no puede soportar a los malos? Yo no puedo soportar a los malos. ¿Has probado a los que dicen ser apóstoles? Porque hay gente que se va a decir apóstol y no lo son. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Amén. Pero aquí viene y dice: mire qué bonita la característica de este pueblo. Confrontaban a los que eran falsos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y ahora recuerda, por tanto, iglesia, recuerda de dónde has caído. Amén.
Cuando uno tiene el primer amor, se enfoca en la persona del cual uno está enamorado. Cuando uno está en el primer amor, no importa lo que pase, pero uno es porque está enamorado, quiere estar cerca de esa persona. Recuerda de dónde has caído. Amén. Y arrepiéntete. Qué duro es, hermano. Yo quiero otro mensaje. Solamente te puedo decir, arrepiéntate. Yo no sé, yo me tengo que arrepentir siempre de muchas cosas. Seguramente, tal vez de repente tú no tienes que arrepentirte de nada. Discúlpame si te ofendí, ¿eh? Tal vez este no es tu mensaje. Tal vez para los que sí necesiten arrepentirse. Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Amén. Yo prefiero la presencia de Dios que la fama, la fortuna. Yo he tenido que renunciar a cosas que me generaban ingresos, estuviera mucho mejor económicamente, pero he tenido que renunciar a eso. Y le he tenido que decir, Señor, ¿pero por qué? Si tú me quieres bendecido y próspero para demostrarle al mundo y al diablo, aleluya, que tu hijo es próspero y bendecido. Y Dios me ha aclarado y me ha dicho que yo estoy totalmente equivocado. Amén. Y he tenido que someterme a Él y buscarle. He tenido que someterme a Él. Buscarle y buscar su voluntad. No es fácil. Pero me he tenido que arrepentir cantidad de veces. Y me tengo que seguir arrepintiendo. Vuelvo a repetir. Si la perfección me está viendo, que me disculpe, no lo quiero ofender. Aleluya. Y termino con esto. Que no hay mayor milagro. Yo creo en milagros, pero no hay mayor milagro que tú recibas a Jesús en tu corazón. Ese es el mayor y el mejor de los milagros. Mejor es entrar en el reino de los cielos sin un ojo. Mejor es entrar al reino de los cielos sin un brazo, sin una pierna, sin un riñón, si es posible, que entrar completo a un lugar de tormento llamado infierno. El milagro más grande que yo he recibido no ha sido la sanidad de alguien, aunque en el camino he conocido, aún en mi familia, que Dios se ha manifestado y yo conozco de los milagros palpablemente. Pero el mayor milagro que yo he recibido es que Jesús me salvó. Aleluya. Gloria a Y con Dios. su sangre me limpió. Póngase en pie, por favor, un momento, Santo iglesia. Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Yo pido a Dios que toque tu mente y tu corazón, iglesia, y que puedas recibir esto. Yo no quise extenderme mucho porque yo quise ser muy sencillo en lo que te quería compartir. Cuídate de los milagros. Aleluya. Cuidado con los milagros. Cuidado con los que hacen señales. Cuidado con los que aparentemente te sorprendan. Aférrate a Dios. Búscale a Él. Si no recibes el milagro, no importa. Siempre síguele amando. Siempre síguele bendiciendo. Dale gracias a Dios. Gloria a Dios. Dale gracias a Dios si tú ya recibiste el milagro de la salvación. Si no has recibido el milagro de la salvación, levanta tus manos también y dile, Señor, perdona mis pecados. Oh Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Tú eres mi Rey ahora, eres mi Señor y Salvador. Yo no quiero vivir como vivía antes, yo quiero ser libre por la sangre de Cristo. Ven a mi vida, cámbiame de una manera radical. Cámbiame de forma radical. Yo no quiero quedar como Simón el mago, que aún siendo parte de la iglesia, aún no entendía. Yo quiero conocerte ahora mismo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, yo quiero estar en el cielo. Libértame. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname. Gracias, Señor, por tu perdón. Recibo tu perdón. Recibo de tu gracia. Sé que nada es imposible para ti. Aunque sean mis pecados rojos como la grana, tú lo vas a hacer volver blanco como la lana. Aunque sea como el carmesí, va a ser como blanca lana, como la nieve. Porque tú me perdonas, Señor. Te doy gracias y te bendigo, Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Amén y amén. Le puedo dar un aplauso al Señor, por favor. Amén. Gloria a Dios.